Asesinos cereales. Asesinos cereales. Un podcast by Pan de Muerto Podcast. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, Pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su licuadora más querida. Advertencia: el siguiente episodio trata sobre temas de violencia que pueden resultar perturbadores para el público, en especial para los menores de edad. Queda usted advertido en caso de querer continuar. Para muchos de nosotros, el vampiro es un personaje ficticio, monstruos pálidos con colmillos afilados, tenebrosos y con un peculiar gusto por beber la sangre de sus víctimas. Protagonistas de un sinfín de historias, novelas, películas, etc., que logran cautivar la imaginación de miles y aparecer en las pesadillas de muchos más. El origen de la palabra vampiro proviene de la cultura escandinava, región al norte de Europa, que hoy en día comprende a los países de Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. En la antigüedad, las leyendas de los vampiros causaban un pánico total en estas regiones nórdicas, pues, aunque sus tierras estaban ocupadas en su mayoría por vikingos, los cuales eran unos valientes guerreros que luchaban sin miedo a la muerte, pues al morir en batalla, su espíritu era trasladado al Valhalla. Por lo tanto, consideraban una maldición y un castigo al hecho de levantarse de entre los muertos y deambular por la tierra. Tanto la Iglesia católica como la cristiana trabajaron en conjunto para desacreditar las leyendas de los vampiros y erradicarlas, pues las consideraban diabólicas. Es en la enfermedad y en la muerte donde aparece la figura del vampiro. Enfermedades como la tuberculosis o la rabia causan cambios en el enfermo. Físicamente se les ve demacrados y hasta la piel les cambia de color, y obviamente en la conducta se vuelven súper agresivos o aletargados, como si se tratara de un zombie. Por si fuera poco, al proceso de descomposición del cuerpo humano se le prestaba poca importancia, pues para despedir a los muertos había diferentes rituales. Por ejemplo, dejarlos a la intemperie para que los animales salvajes se encargaran de consumir el cuerpo. O bien colocaban el cuerpo dentro de un barco al cual se le prendía fuego mientras iba navegando. Cuando se comienza a enterrar a los difuntos, es entonces que el mito del vampiro cobra fuerza. El mal olor que despedían los cadáveres era contrarrestado colocándoles ajo y hierbas alrededor del difunto, pero la hinchazón del cuerpo, la expulsión de gases, ruidos y fluidos provenientes de los orificios del cuerpo, el rigor mortis, etc., causaban asombro y horror, sobre todo cuando se abría un ataúd después de varios días de haberse sepultado. A partir de que se encontraban a los difuntos en una posición distinta y al ver cómo la gente se demacraba tras las enfermedades, se empezó a creer que estaban frente a la figura de un vampiro. Se comenzaron a tomar medidas especiales para aquellos individuos que eran considerados vampiros. Por ejemplo, al morir y ser colocados en su ataúd, se les colocaban clavos de acero de hasta 20 centímetros en los hombros, la cadera y los pies, evitando así que pudieran levantarse entre los muertos. También se les colocaban ladrillos dentro de la boca para impedir que se alimentaran de los vivos. En otras ocasiones simplemente se les cortaba la cabeza y se les colocaba entre las piernas. El ataúd donde eran sepultados también era especial. Se elaboraba a partir de las maderas más resistentes y con un grosor superior al utilizado para el resto de las personas. Desde entonces, todos estos elementos como el ajo, la enfermedad, la muerte, el clavarles algo y meterlos en su ataúd forman parte del mito de los vampiros. Y aunque me encantaría seguir hablando de este tema de los vampiros, de Nosferatu o de la novela de Bram Stoker, Drácula, hoy hablaremos de otro tipo de vampiro. En los años de 1970, un californiano pasaría a la historia como uno de los individuos más grotescos y sádicos de Estados Unidos. Fue un enfermo mental que creía que su sangre estaba infectada y el único remedio para no morir
era ingerir cantidades absurdas de la sangre de otros seres vivos. En tan solo un mes le arrebataría la vida a 6 personas. Quédense conmigo, pues el día de hoy les contaré la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Chase nace a finales de mayo de 1950 en Sacramento, California. Desde niño presentó trastornos mentales. Torturaba a animales, pero no me refiero a picarlos con un palo o aventarles piedras. Me refiero a que los atrapaba. Buscaba un lugar cerca de su casa donde esconderse y se tomaba su tiempo para asesinarlos, destazarlos y abrirlos. También le gustaba provocar incendios y por las noches orinaba su cama, a lo que se le conoce como la triada McDonald. Otro problema eran sus padres. El padre de Richard era muy violento. Prefería castigarlo antes que entender qué le estaba pasando. La madre, por el contrario, era sobreprotectora. Y aunque se daba cuenta que constantemente regresaba con manchas de sangre o con olor de humo en la ropa, prefería ignorar la situación, como si nada hubiera pasado. En ese momento no lo sabían, pero Richard siempre fue un hipocondriaco. Este trastorno lo hacía creer y sentir que todo el tiempo estaba enfermo. Además, ya entrado en la adolescencia, frecuentemente bebía y consumía drogas alucinógenas como el LSD, convirtiéndose en un adicto con el paso de los años. Cabe señalar que el LSD en aquel entonces aún era una droga nueva o experimental. El efecto era muchísimo más fuerte y duradero a lo que se podría experimentar hoy en día. Estamos hablando de un tipo bastante trastornado. De hecho, en diferentes ocasiones llegó a decir que de vez en cuando su corazón dejaba de latir o que le faltaban las arterias de los pulmones. Para contrarrestar estos síntomas, se colocaba naranjas en la cabeza, pues según él, de esta forma su cuerpo podría absorber la vitamina C que tanto le hacía falta. Sin embargo, aún y con todos sus trastornos, llegó a tener algunas novias. No duraba mucho con ellas, ya que él era un tipo muy extraño. Además, se dice que era impotente. Al cabo de un tiempo descubrió que no era impotente, pues al torturar animales obtenía un intenso placer sexual, lo cual evolucionó a llegar a masturbarse con la sangre y cadáveres de los perros y gatos que él mismo se robaba de la casa de sus vecinos. Se fugó de su casa, pues creía que su madre lo estaba envenenando. Vivió con algunos de sus amigos por periodos cortos de tiempo, pues Richard era insoportable. Se la pasaba ebrio, fumaba mucha marihuana, consumía demasiado LSD y por si fuera poco le gustaba pasearse desnudo por todo el lugar. Y si ustedes creen que todo esto era lo peor del caso, quiero decirles que apenas estamos comenzando. Richard Chase estaba obsesionado con la sangre. A veces creía que se le contaminaba y otras que le hacía falta en el cuerpo. Decía que sus huesos se le salían del cuerpo y que el estómago se le volteaba. También estaba paranoico, al grado de clavar la puerta de su habitación, pues sentía que las personas entraban para observarlo. Para ese entonces vivía solo, pues su padre se encargaba de pagarle la renta. Ahí aprovechó para alimentarse de vísceras crudas de conejos, riñones, pulmones, las entrañas más desagradables eran los platos principales en el menú retorcido de un Richard Chase. Una de las pertenencias más apreciadas de Richard Chase era una grotesca y maloliente licuadora, donde preparaba batidos de animales muertos. Según Richard, estos licuados impedían que se le derritiera el corazón. De hecho, cuando cumplió 25 años, fue internado en un hospital por envenenamiento, después de inyectarse sangre de conejo. A esto se le conoce como septicemia. Al salir, tuvieron que internarlo en un manicomio, en donde acusaría a uno de los internos de haberle robado su arteria pulmonar, además de confesarle a uno de sus psiquiatras que su corazón había dejado de latir. Debido a esto, lo diagnosticaron como un esquizofrénico paranoide. Durante su estancia en el manicomio, fue sorprendido en su dormitorio, bebiendo la sangre de unos pájaros, que él mismo atrapó. Por esto se ganó el apodo de Drácula. La figura del vampiro que vemos en las novelas o películas cada vez cobraba más vida. Del psiquiátrico lo dieron de alta en 1976,
A partir de este momento le nace un gusto por las armas. Compró algunas y de vez en cuando salía a practicar. Un año después fue detenido por la policía. Lo encontraron a las afueras de la ciudad, desnudo y completamente bañado en sangre de vaca. Además, en su auto, que se había quedado atascado, encontraron armas y una cubeta con sangre y el hígado de la vaca. Por este incidente fue arrestado por la policía. Sin embargo, al poco tiempo salió en libertad. A partir de este momento, Chase toma una decisión: dejar de lado a los animales y concentrarse en asesinar personas. El 29 de diciembre de 1977, Richard Chase conducía su coche por las calles de Sacramento. Sacó su rifle calibre 22 y le disparó a Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años, quien acababa de llegar a su casa y prácticamente murió al instante. Después de dispararle, Richard Chase se marchó rápidamente de la escena del crimen. Al matar a Griffin no obtuvo satisfacción alguna, simplemente quería saber qué se sentía dispararle a una persona. En 1978 comenzaría una etapa de experimentación para Richard Chase. Fue cuando comenzó a acechar las casas de sus vecinos. Al igual que un vampiro, solo entraría a las casas que no tuvieran seguro en las puertas, pues como todo buen vampiro, no se puede entrar a una casa sin primero ser invitado a pasar. Más tarde encontró una casa vacía. Se acercó a la entrada. Giró la manija y abrió la puerta. Se dirigió a una de las habitaciones. Observó que había una cuna. Era el cuarto de un bebé. Defecó dentro de la cuna y llenó de excremento toda la ropa del pequeño. Después de este incidente, varios vecinos reportarían situaciones similares. Entraban a robar a sus casas, cosas pequeñas. Se orinaban en los armarios y defecaban en los cuartos. 23 de enero de 1978. Teresa Wallin, de 22 años, quien estaba embarazada, salió al patio de su casa por unos instantes, dejando la puerta abierta. Al entrar, se topó de frente con Richard Chase. Ese mismo día, Chase había intentado entrar en otro domicilio, pero fue sorprendido por el dueño del lugar, por lo que decidió huir. El vampiro le disparó 3 veces, 2 disparos a la cabeza y 1 en el brazo. La habitación estaba repleta de sangre, despertando en el psicópata un deseo sexual que lo llevó a arrastrar al cuerpo a una de las habitaciones. Con el cadáver de Teresa cometió necrofilia, mientras la apuñalaba en repetidas ocasiones en el abdomen con un cuchillo. Le sacó los órganos del cuerpo, para después ir por un bote de yogurt y poder beber la sangre que se acumulaba en el estómago. Antes de marcharse, fue al patio y recogió heces de perro. Regresó al cuarto, le abrió la garganta con el cuchillo, para después introducirle el excremento del perro. 4 días después, y a solo 2 kilómetros de la casa de Teresa, Evelyn Mirot, de 38 años, había recibido la visita de su amigo Danny Meredith, de 51, mientras cuidaba a su hijo Jason, de 6, y a su sobrino David, de 1 año de edad. Al caer la noche, Richard Chase aprovechó para entrar a la casa. Armado con una pistola, le disparó y mató al hombre de 51 años, que estaba sentado en la sala. Jason corrió, trató de escapar, buscando a su madre, quien se estaba bañando. Chase, al ver correr al niño, comenzó a dispararle hasta matarlo. Después, el llanto de un bebé lo alteró. Como un animal rabioso, no lo pensó 2 veces, se dirigió directamente a la habitación del bebé. Se acercó a la cuna y le disparó en la cabeza. Todo fue tan rápido que Evelyn aún continuaba en el baño. Ahora era su turno. Chase abrió la puerta del baño, le apuntó al rostro y disparó. La mató de un tiro a la cabeza. Se llevó el cuerpo a uno de los cuartos. Le practicó necrofilia y comenzó a cortar el cadáver de manera que pudo llenar una cubeta con la sangre de la mujer. Esta sangre le dejó el rostro empapado después de beberla. Listo para huir como era de costumbre, se acordó del bebé. Regresó a la habitación, lo sacó de la cuna, lo tomó con tanta fuerza que le arrancó la cabeza, para después partir la cabeza como si fuera un coco. Tomó una cuchara y comenzó a comer poco a poco el cerebro del bebé.
Una de las vecinas de Evelyn, de tan solo 6 años, tocó en la puerta de la casa para ver qué estaba pasando. Chase se asustó, tomó el cuerpo del bebé, salió de la casa a toda prisa, encendió el auto de una de las víctimas y se marchó del lugar. Más tarde, en su apartamento, continuaría alimentándose del cuerpo del bebé, arrancándole los miembros, los cuales colocaría dentro de su putrefacta licuadora, para convertirlos en malteada de bebé. Chase estaba completamente perdido en una espiral de violencia nunca antes visto. Sus actos absurdamente barbáricos serían llevados al cine por el director de la película El Exorcista, William Friedkin. En la película de nombre Rampage, es la historia de un despiadado asesino serial basada en hechos reales. Al darse a conocer el múltiple homicidio, la policía inició una exhaustiva búsqueda por el auto de Evelyn. No tardarían mucho en encontrarlo, cerca del apartamento del vampiro. El FBI estaba al tanto del caso. Robert Ressler, del que ya hablamos anteriormente, elaboró un perfil del homicida, clasificándolo como un asesino desorganizado y psicótico, pues, como dejaba la escena de los crímenes, era evidente que actuaba impulsivamente. Al huir, dejaba atrás evidencia como huellas, excremento, orina y semen en las víctimas. De hecho, Chase fue observado por algunos vecinos mientras escapaba. Gracias a ello, se elaboró un retrato hablado de Chase, el cual sería identificado por una de sus compañeras de la escuela. Ella se lo había encontrado semanas antes en una tienda y quedó muy impactada por su apariencia. Se miraba flaco, demacrado, con los ojos hundidos y completamente sucio. Él la reconoció, y al intentar acercársele, la joven no lo pensó 2 veces y salió rápidamente de la tienda. Corrió a su auto y se fue del lugar. Ya con el nombre del sospechoso, la policía tuvo acceso a sus registros médicos y psiquiátricos, y lo más importante, su dirección. La policía llega al apartamento de Chase, toca a la puerta, pero nadie responde. Actuaron como si se estuvieran retirando del lugar, para esperar pacientemente a que Chase saliera de su domicilio. Al poco tiempo así lo hizo. Mientras cargaba una caja, se subió al automóvil robado para ser interceptado por los policías. Tenía la ropa manchada de sangre, el arma homicida y un cuchillo de 12 pulgadas. Y dentro de la caja, papeles y trapos empapados en sangre. Un día después de haberlo detenido, la policía entra al apartamento de Richard Chase. El espectáculo fue espeluznante y completamente nauseabundo, pues el olor a carne podrida y desechos humanos impregnaba el lugar. Había sangre, había excremento y orina por todas partes. Un cerebro a medio devorar esperaba en la cocina, además de una licuadora con sangre coagulada dentro. En el refrigerador se guardaban frascos que contenían órganos y restos de animales. También encontraron recortes de prensa sobre célebres asesinos seriales de la época, parafernalia nazi y revistas de ufología. El vampiro de Sacramento confesó haber matado a varios animales, pero se declaró inocente de los múltiples homicidios. Además confesó que sus padres, la mafia y los nazis habían planeado asesinarlo a él, a Frank Sinatra y a Hugh Hefner. El 2 de enero de 1979 comenzaría el juicio contra el vampiro de Sacramento. Entre los temas a destacar estaba la influencia que pudo tener la novela de Bram Stoker, Drácula. Además, la ingesta de sangre en diferentes culturas como remedio para enfermedades o simplemente como un alimento. Se presentaron varios reportes hechos por psiquiatras, donde se catalogaba como una persona antisocial y no un esquizofrénico. Richard Chase se presentó a declarar ante el jurado. Durante su juicio pesaba alrededor de 48 kilos. En un intento por cambiar su sentencia, dijo lo siguiente: Sí devoré a todas esas personas, pero fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. El juicio duró varias semanas. El 8 de mayo de 1978, después de 5 horas de deliberación,
El jurado emitió un veredicto de 6 cargos de asesinato en primer grado. Decidieron que el asesino debía de morir en la cámara de gas en la penitenciaría de San Quintín. Durante su tiempo en la cárcel, y como era de esperar, su vida se volvió un infierno. Era un ser despreciable para los demás reos, quien constantemente lo incitaban a que se suicidara. Sin embargo, su principal miedo no era lo que le pudieran hacer los internos o los guardias dentro de la prisión. A diferencia del conde Drácula, que se rodea de otros no muertos, el terror más grande de Richard Chase durante su estancia en la prisión fue que los fantasmas de sus víctimas regresaran de la muerte para castigarlo. Sin embargo, el final del vampiro de Sacramento no sucedió dentro de la cámara de gas. El 26 de diciembre de 1980, un día después de Navidad, un guardia pasó por su celda, lo llamó por su nombre como era de costumbre. Al no recibir ninguna respuesta por Richard Chase, decidió entrar. Lo encontró muerto por sobredosis dentro de su celda. Durante un buen tiempo, Chase estuvo guardando los antidepresivos que le recetaban en la cárcel. Cuando por fin juntó las suficientes pastillas, supo que era momento de quitarse la vida. El cuerpo de Richard Chase fue examinado por los médicos de la prisión. Le extirparon varios órganos de los cuales se dice estaban en perfectas condiciones, probablemente debido al consumo de sangre humana, o por lo menos, ese era el rumor que se contaba por los presos y parte del personal de la prisión de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Referencias: www.narradoresdelmisterio.net, labrújulaverde.com y www.cronica.com.ar, además de uno de mis podcasts favoritos como lo es Serialmente. Redes sociales: el correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. Si quieres compartir alguna anécdota, historia de terror o inclusive aparecer en algún episodio, no dudes en ponerte en contacto conmigo. En YouTube, en Facebook, en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast, en Instagram como Pan de Muerto TV. Y si te gustan los memes que tengan que ver con el terror o quieres subir alguno, está el grupo de Facebook que lleva por nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Antes de despedirme y para suavizar un poco lo que fue todo este episodio, me costó de hecho grabarlo, les dejo unos chistes. Está una familia de vampiros cenando cuando el hijo vampiro le dice a su mamá: mamá, en la escuela me dicen vampiro. Y la mamá le contesta: ay, no hagas caso y apúrate a cenar que se te coagula la comida. Y ahí les va un pilón. Llega un vampiro a presentarse con otro y para romper el hielo le pregunta: ¿cómo te llamas? Este le responde: Vampirito. ¿Y tú? Otto. ¿Otto qué? Otto Vampirito. Y ya por mi parte eso es todo. Recuerden cerrar muy bien las puertas de su casa para que no se les metan los vampiros y les meen y les caguen por todas partes. Adiós.